dos estaciones de combustible trazan la pauta en San Juan, la diferencia en San Juan. San Tomé, ubicada en la carretera San Juan, Las Matas en el Córbano, y Ecopetróleo en la carretera San Juan, Juan de Herrera en Villa Liberación. Venta de combustible lubricante con servicio corrido de 6 de la mañana a 10 de la noche. Tenemos servicio a domicilio de gasoil, llamando al teléfono 809-557-6891. Nuestros dispensadores con medida exacta de combustible de calidad, con amplio parqueo, servicio personalizado, solo en dos opciones. Y lo tenemos factura que genera crédito fiscal, servicio personalizado. Si combustible de calidad y precio exacto y medida exacta te quieren comprar, las estaciones Ecopetróleo y San Tomé debe visitar. Recientemente, o el sábado pasado, se reunió. Ustedes saben que el PLD logró, con esa infla de organización, el comité político, y que eso era así, y lograron convertir en una noticia, una especie de interés colectivo de los dominicanos y las dominicanas. Qué barbaridad esta, diablo. De los dominicanos y las dominicanas, la reunión del comité político. Eso era reunión político, estamos esperando, y todos los periodistas de las primeras horas que se anunciaba, estaban instalados con cámaras, satélites, se iban a reunir los dueños del mundo, y eran los dueños de la República Dominicana, la OTAN, Organización del Atlántico Norte, pero estos tenían otra cosa, Asociación de, ¿verdad? Yo no sé cuál es, pero yo no la sé terminar, Asociación de. Y eso, ya eso no es noticia, para nada. Ni siquiera, faltando un año, más de un año para las elecciones, ya eso no era noticia, porque en ninguna de sus reuniones el comité político emitió ninguna declaración que valiera la pena, en términos de impacto político y económico. Y el sábado pasado se reunieron y le preguntaron a varios de los miembros de ese OTAN sobre el problema de la derrota del PLD. Lo peor que le puede ocurrir a una persona es tener una debilidad o tener un problema y negarlo, o no querer admitirlo y siempre sacar el cuerpo, ¿verdad? No, yo no tengo coronavirus, una tosecita que tengo, bueno, y usted lo tiene, pues no lo dice. Ahora, prácticamente todos los miembros del comité político del Partido de la Liberación Dominicana y del Comité Central le atribuyen la derrota a Leonel Fernández Reina. Oigan eso, que Leonel es el culpable porque se dividió el partido del PLD. Leonel no dividió al PLD. Lo dije muchas veces, Leonel no dividió al PLD. Porque si Leonel hubiese dividido al PLD, dividido implica mínimo que usted se lleve mínimo un 40%, que dividir es entre dos. Pero por lo menos, bájale 10. Mínimo un 40%. Si Leonel se lleva mínimo un 40%, ¿verdad? Leonel tuviese hoy una enorme cantidad de autoridades municipales y congresuales. Y lo que tiene se la regaló el Partido Revolucionario Moderno. Leonel solo, por sí solo, con su fuerza, no hubiese sacado un diputado. Mucho menos ninguno de los dos senadores que tiene. Y ninguna alcaldía, porque no tiene ninguna posibilidad, ni tiene posibilidad Leonel Fernández de ir para ninguna parte, porque no tiene nada que ofrecer. Además, Leonel Fernández sacó solamente 250,000 votos. ¿Cuál fue la diferencia entre el PLD y PRM? 1 millón, poco menos de 1 millón.
O sea, Leonel Fernández no es el responsable. Responsables son ellos, el comité político, que montaron ese entramado delincuencial de corrupción. Ese es el clave del asunto, no es Leonel, no. Es el comité político que montó ese entramado para estafar este país. Y que lo vendieron por casi 50 mil millones de dólares de deuda eterna, porque necesitaban mucho dinero para robarse mucho dinero. Ese es el problema, pero no se atreven a decirlo. Porque todavía ellos insisten que no hubo corrupción, porque hay una cosa. Fernando Rosa le respondió al presidente electo, dijo que no, que ese organismo nunca se ha visto involucrado en ningún acto de corrupción, porque el problema para el PLD es que ellos, la corrupción que ellos interpretan es la que ellos les interesa decir, y no ahí no hubo corrupción, en el FOPE no hubo corrupción. No, porque todos lo van a justificar. No, yo le digo, el dinero que le transferimos a la fundación fue un contrato de trabajo que firmamos para que ella se regalara cartera, perfume, ¿puedo cambiar el micrófono? Y canastilla, y eso no es corrupción. No, eso no es corrupción. Eso no es corrupción. Vamos a ver si no es corrupción. Pero usted desafió al presidente. El presidente dijo que se han cometido actos de corrupción porque él tiene las informaciones de esa vagabundería, de esa estafa. Por eso aquí el FONPER y la EGI, que ese va preso. El de la EGI va preso algún día. Ustedes recuerdan que esas dos instituciones fueron secuestradas. Y todas las obras taletrinas que se iban a construir en San Juan, las construyó EGI, que ese no es su trabajo. Pero había que hacerlo porque necesitaban aumentar la práctica. Miren eso, no me recuerdo, vi ahí, creo que un ingeniero en las redes que decía, ¿cuándo que van ¿cómo fue que escribió? ¿Cuándo que van a resolver el problema en San Juan del contén con la capa asfáltica? Más o menos, porque él que sabe de eso, no recuerdo qué ingeniero fue, él sabe que hay mínimos por encima del contén 2 y 3 pulgadas. Viene la Independencia con, por ejemplo, con la Independencia entera, pero sobre todo en la esquina ahí de la Mella, con Independencia, eso no tiene madre. Tiene que tirar un brinco y caer. Eso fue para agenciarse dinero. ¿Quién? Yo no sé porque no era yo. No era yo. Yo le pone diablo. Concho. A propósito de dinero, pregúntense lo siguiente. Y no me llamen. Pregúntense la siguiente cosa que les voy a decir. Mogollón es la tierra natal del papá de los Medina Sánchez. O sea, Mogollón y Arroyo Cano son los dos lugares de nacimiento y crianza del papá y la mamá de los Medina Sánchez. En Mogollón, el papá de los Medina, ¿verdad? Danilo, Yomairi comparte. En el año 2010 se inició la construcción de un liceo secundario, ¿verdad? Y usted se pregunta, ¿por qué a Yomaira nunca le interesó que se construyera, se terminara ese liceo? Y sí le interesó todo, menos ese. Presa de Palmasola, qué sé yo cuánto, el hoyo que tienen allá para cogerse unos cuartos allá camino de
el llamado relleno sanitario y toda esa pendejada. Y nunca le interesó que se terminara el liceo de donde nació su papá. Pregúntese por qué. Como ustedes son gente inteligente, pregúntese por qué. Y yo no voy a decir por qué. Yo lo voy a decir, pero no ahora. Para que usted le dé mente. ¿Por qué ella no se interesó nunca? Y terminó el periodo y ahí está parado. Eso tiene una razón lógica. Una razón lógica. Inclusive, en una ocasión, pero la verdad es, yo quiero decir, son unos tigres, creen ellos que son unos tigres gallos, pero ya no se dan cuenta que quien les habla, es verdad que soy un tarado, un descerebrado y de todo, pero tuve 20 años en la izquierda y tengo 40 en todas estas actividades y leo, y he leído mucho de muchas cosas. Resulta que cuando nombraron a Francisco Pagán en la OISOE, él vino a San Juan, invitado por José Luis González, el Morroco. Un abrazo fraterno a él y espero que se haya recuperado de manera satisfactoria de su problemita de salud. Y Morroco pidió la primera vez y volvió. Y a la segunda, Morroco me invitó. E invitó a los hijos míos, ¿verdad? Cuando vamos, la segunda vez Pagán vino para asumir en la construcción, la terminación de ese liceo. La diputada, ¿verdad?, de San John Mayra, se dio cuenta, alguien le enteró, no sé si fue el mismo Pagán, que le informó que venía a San Juan, que iba, señor Cuánto, a construir unas aulas provisionales en la finca de Ramón de la Rosa, allá en Mogollón. Y creo que es la segunda vez que me llamó, porque hablábamos por WhatsApp. Y me llama, cuando estamos allá en el liceo, dentro del vehículo, entra la llamada de ella, para decirme que bueno, que ya la cosa, que vamos a terminar el liceo, porque ella hizo diligencia, que yo cuánto, cuando es falso de toda falsedad. Ella quiso sorprenderme para que yo me volviera loco, ¿verdad? Y comenzar a hacer un chupamedia. Pero como quien les habla no es pendejo, yo sabía que eso era una hipocresía y una mentira. Pero bueno, se lo dejo ahí. Recordarle a ustedes que 2 estaciones de combustible trazan la diferencia en San Juan. San Tomé, ubicada en el kilómetro 1,5, carretera San Juan Las Matas, en el Corbano, y Ecopetróleo en la carretera San Juan de Herrera en Villa Liberación. Venta de combustible lubricantes con servicio corrido de 6 de la mañana a 10 de la noche. Tenemos servicio a domicilio llamando al teléfono 809-557-6891. Nuestros dispensadores con medida exacta, combustible de calidad, amplio parqueo, servicio personalizado y factura que generan crédito fiscal. Todo en las estaciones San Tomé y Ecopetróleo, con servicios que los sanjuaneros y las sanjuaneras merecen. Si combustible de calidad y medida exacta quiere comprar, las estaciones Ecopetróleo y San Tomé debe visitar. Ya no hay tiempo o tenemos que subir. Pero bueno, dice Margarita, dijo, bueno, que se necesitan dirigentes de qué sé yo qué cosa. Margarita cree que ella es algo. Porque en primer lugar, el comportamiento que ella observó ahora, ella cree que va a ser la candidata.
y que ella es una líder, porque alguien la colocaba en lugar de preferencia como con puntajes interesantes. Hay que investigar, hay que investigar. Los miles de millones de pesos que esa señora manejó en los llamados Comer primero, segundo, tercero y cuarto, ERCIUVE, Prosoli, Prosali. Hay que investigar eso. Porque es muy fácil, en la República llena de risas, ¿okay? Ya no se siente. Ahí llegó. Hasta ahí llegó. Porque lo que va a salir, lo estoy vaticinando desde ahora. Todo es posible en política, ¿eh? Todo es posible en política. Pero miren. Primero, no se descarta que Leonel Fernández retorne al PLD. No se descarta. Que fusione su organización con el PLD y que Leonel sea el candidato en el 2024. Oigan bien lo que estoy diciendo. No se descarta. Porque en política nada es descartable. Ahora, para el PLD, retornar al poder mediante el voto universal limpio, aún con todo el dinero que tienen, que se robaron, que no saben lo que van a hacer con él, no importa, le va a ser matemáticamente casi imposible al PLD retornar al poder. Porque mire lo que ocurrió. Y cuando comienza a salir la pus de la tanta diablura que han hecho, claro, van a borrar una parte. Por lo menos hay algunos datos que están ahí que no hay que ir muy lejos. Punta Catalina, Odebrecht, los 11.500 millones de pesos de la capa asfáltica caliente. Eso está ahí. Pero miren, que se olviden. Y yo le pregunto, ¿cuál puede ser el candidato de los miembros del Comité Central y del Comité Político que los dominicanos y las dominicanas les resulte atractivo? ¿Cuál de ellos? El único que en una ocasión habló de la corrupción fue José Laluz, actual diputado que es miembro del Comité Central, pero después se tiró al piso y jamás habló de corrupción. Jamás habló de corrupción. Y mira, hay otra cosa, el dato de el documento que emitió, oigan, después de las elecciones, que se conocían los resultados, la directora de compra y contrataciones elaboró un documento acusando al ministro de Obras Públicas, pero después que perdieron, ¿verdad? Se originó el escándalo, ya no dijo nada. Y después que perdieron, sí, un documento de verdad, que se violentaron los principios, ¿qué? Ajá. Oye, son tan, qué sé yo. Yo no entiendo. Pero bueno, señoras y señores, y nosotros decíamos permanentemente, deténganse el abismo, deténganse ante el abismo. Los cálculos y el muñeco que montaron para quedarse en el poder más allá del 2044, bajo cualquier circunstancia, le falló ahora. Y ahora sí es verdad que el gas pela. A ustedes, dominicanas y dominicanos, gracias por la sintonía, como siempre, los dejo y las dejo en la compañía de mi amigo personal y amigo de todas y todos ustedes, Jesús de Nazaret. Pasen. Buenas noches. Central, tu solución financiera, presentó